Buen día, nosotros somos el grupo 5. A continuación vamos a entrevistar a la señora Alicia Gudelo. Señora Alicia, cuéntenos un poco de usted. Mi nombre es Floralicia Gudelo de Lara. Vivo en el municipio de Fomeque. Tengo 66 años. Señora Alicia, ¿cómo está? Hola Marian, ¿cómo le ha ido? Bien, sí, señora. ¿Qué hizo el día de hoy? El día de hoy levantarme, cepillarme, bañarme, desayunar y arreglar mi pieza, tender la cama, arreglar la pieza y recoger una ropa sucia y ya irme con Zuleimita para Tiene su limita. mi nuera, ¿La esposa de quién? la esposa de mi hijo el mayor. ¿Cuántos hijos tiene su merced? Cuatro. Grandes y ya todos son grandes, ya todos están organizados Mm, y él es el mayor. ¿Y su merced es de Fomeco o de dónde es? Yo soy de Quetame, Cundinamarca. Algo que recuerde de su pueblo. De mi pueblo era muy Quetame, Cundinamarca era muy en ese año de que yo nací y eso era muy bonito y era muy yo vivía con mis padres, eso era muy bonito porque era muy buena la alimentación, muy buen pan de sagú que se hacía allá y eso. Y vivir con mis padres, eso era fue lo más lindo de mi vida. ¿Y allá con quién vivía? Con mis padres, ¿Y cuántos hermanos tuvo su merced? 12, Y vivían los dos en la misma casa. vivíamos todos en la misma casa. ¿Y su mamá y su papá cómo se llamaban? Mi papá José Luis Agudelo y mi mamita Evangelina Vargas. ¿Y pasó su primaria y todo? ¿O en qué momento llegó a Fomeco? No, yo llegué a la edad de 10 años a Fomi. ¿Y por Nos qué vinimos de pasaron? Quetame porque allá le fue muy mal a mi papá. En los patrones de mis papás llegaron otros señor y señora y eso, y entonces le formaron un problema a mi papá y por eso mi papá se vino porque salieron a pelearle a mi papá, a pegarle. Ujú. Y entonces por eso les tocó venirse, se vinieron para aquí, para Fomeque. ¿Y en Es qué que trabajaban? ellos cuidaban una casa, ellos eran agricultores y cuidaban la casa Y sembraban. y sembraban y todo. ¿Y qué sembraban? Sembraban arracacha, yuca, sagú y tenían ganado. Y su merced le gusta todo ese ambiente del campo. A mí sí me gustaba, me ¿Le gusta gustaba? y Ya no. me gusta, me gustaba, ¿Le gustaba? sí señora. Y entonces eran dos hermanos. ¿Y cómo era ahí la convivencia? Muy bien. Mis padres eran muy bien porque ellos nos tenían muy bien educados y entre todos nos queríamos mucho y entre padres a hijos era mucho querencia. ¿Y su merced era la consentida de su papá? Sí, mi papá me consentía bastante a mí. Sí, la protegía siempre. Siempre me quería así, siempre. ¿Y ahí cómo fue el tema del estudio? ¿Todos pudieron estudiar o pararon algunos? Ahí sí muy poquito porque no había plata. Éramos muchos y entonces por eso no podíamos estudiar. Yo solo estudié hasta quinto primaria. Pero su merced quisiera haber querido seguir estudiando. Claro, ese era alguien en la vida. ¿Y qué quería estudiar cuando saliera del colegio? Yo quería ser una profesora, pero no hubo plata para eso. Quería enseñarle a niños Sí, yo quería enseñarle a niños. y desde siempre tenía ese pensamiento de Mm, que quería ser profesora. sí, pero no hubo plata. Entonces, cuando no pudo estudiar más, ¿qué hacía su merced? Me quedé en la casa y después pensar en casarme, buscar un novio y casarme porque ¿qué más iba a poder hacer yo? No había recursos. Y en esa época era como así, ¿no? Era, Cada, sí, ¿cómo era el cuento ahí del nosotras noviazgo? ¿Cómo era? el noviazgo y ya que el novio pues que le ofreciera a uno matrimonio y casarse y irse a seguir otra nueva vida así con eso porque no había para el estudio, como no había para el estudio, pues no había. ¿Y su merced tenía novio y se tenía que casar obligatoriamente? No, yo me casé porque yo quise. Mis padres antes lloraban por mí.
Yo para que no, no se casara. para que no me casara. Eso era mucho antes, nosotros no. A nosotros era porque queríamos casarnos. Mm. Ahí era, o sea, eso, como no pude estudiar ni nada y en la casa que qué hacía, entonces, ya que pues esa fue la salida, conseguir el novio, o sea, le salen a uno un novio, y en esa época, pues imagínense a uno tan joven y eso, pues lo buscaban, sí, ¿Hasta qué edad me dijo que había vivido en Satán? hasta los 10 años. Yo llegué de 10 años, yo hasta ahora empezaba a estudiar, ¿Empezaba a estudiar? casi empezaba a estudiar. Sí, entonces, ¿aquí qué curso hizo? Aquí en Fondo. Aquí hice el primero y sigue así. Primero, segundo, pues entonces a mí me pasaban en un año a 2 años, porque era muy grandecita y entonces como era tan aplicada, Ujú. entonces a mí me pasaron en un año, me pasaron a 2 años, Cursos, dos dos cursos. cursos. Y Ok. ya después seguí con tercero, con cuarto. ¿Y cómo conoció a don Humberto? Yo tenía una hermana, mi hermana mayor que ella tuvo un niño. Y yo Ujú. me fui para donde, yo fui a ayudarle a ella a trabajar y eso. Y a ella entonces ahí mi cuñado echaba trabajadores. Sí. Y en esos trabajadores estaba don Humberto. Ahí fue donde me conoció y se enamoró y yo también me enamoré y ahí fue donde nos hicimos el hogar, o sea, nos casamos ¿Ya lo cuánto tiempo de conocerse se casaron? a los 2 años, que al año nos íbamos a casar, pero ¿Y qué pasó? ahí pasó que lo llevaron preso. O sea, ustedes llevaban un año de novios, pero ya vivían juntos. ¿O no? No, ¿No? yo hasta que no me casé con él, yo no me fui a vivir con él. Después. Teníamos 2 años de novios y ahí sí nos casamos. Y ahí sí yo me fui a vivir con él, pero después de casada. Entonces, cuando llevaban un año, él cayó en la cárcel. Mm, ¿Y por qué cayó en la cárcel, don Humberto? Porque peleó y tuvo una pelea muy dura y lo llevaron, se lo llevaron. Esa vez lo puñalearon a él. Y esa vez fue cuando hubo un peleo, no, no, ni ahí fue donde lo llevaron preso. ¿Y cuánto tiempo duró en la cárcel? Duró como 17 meses, preso. ¿Y su merced ya tenía hijos ahí? Claro, yo tenía no, a Oscar. Cuando nació, entonces, don Humberto no estaba. ¿O sí? No, el niño nació y él estaba ya como al año de que el niño había nacido fue cuando tuvo el problema y así se lo llevaron y yo me quedé sola con el niño. Yo ya me fui a vivir con sus papás otra vez. Y su merced iba y lo visitaba durante todo ese tiempo. Yo fui a visitarlos y durante todo ese tiempo. Y ya después que él salió, ¿cómo fue la relación? ¿Ustedes en qué trabajaban? Nosotros trabajamos en el campo, sembrando de todo, pepino y todo eso, habichuela y todo eso. Fue cuando siguió yendo tan mal y ahí fue cuando nos vinimos para el pueblo. Vivíamos en el campo. Nosotros nos iba tan mal con las cosas que íbamos a vender porque todo era muy barato. Entonces ahí mismo fue cuando conseguimos un local aquí en el pueblo y nos vinimos y colocamos el piqueteadero. Y cuando él estaba en la cárcel, ¿y eso su merced en qué trabajaba para mantener al niño? ¿O él le mandaba plata? Yo me fui a trabajar como me fui con mis papás, me fui para Chuachi y me fui a trabajar en una cafetería en Chuachi para darle mis cosas al niño y lo que necesitaba para mí. Yo me fui a trabajar allá en una cafetería y a mí me fue bien allá porque como uno fue siendo juicioso, a mí me fue bien. ¿Y él le mandaba plata desde la cárcel? Él, después de que se hizo esto, sí me mandaba algo de plata, pero así como tal, no. Cuando tenía algo, mandaba. Pero el resto su merced respondía. Mm, sí, sí. Entonces, después de la cárcel, y su merced fue la que empezó con el piquetear. Ahí duramos, sí, ahí, no, a él ahí lo consiguió y él era muy guapo de trabajar y eso, y era muy juicioso. Sino que, pues, después fue cuando siguió, se puso puro juiciado ya después. ¿En cuánto tiempo duraron con el piquetear? Y en ese tiempo se tuvieron los otros hijos. Yo cuando vine para el pueblo ya había tenido los 3 hijos hombres. Había tenido a Carlos Andrés, había tenido a Fernando y Ya. solo aquí en el pueblo tuve a Natalia. Entonces, cuando tú a Natalia estaban ya en el piqueteadero. Estamos ya en el piqueteadero. ¿Y los hijos le ayudaban en el piqueteadero? Mucho lo que me ayudaban a los chinitos. Mandados a ayudarme con el mercado, a todo eso. ¿De cuántos años tuvo a su última hija? De 31 años. De 31 años y el primero lo tuvo a qué edad.
como a los 19 años, a los 19 años. Cuando tuve a Natalia, yo la tuve a ella y como a los 15 días me dio una depresión muy terrible. O sea, me dio como depresión por posparto, Posparto. que llaman. Pero entonces el médico decía que no, que eso no era lo del hospital y hágame un examen y que no era y que no era y me dejaron así. Ujú. Y entonces a mí ya me dio esa maleza, me ha dado otra vez y ahorita otra vez. Y su merced antes sentía que estaba bien, o sea, antes de esa depresión postparto, nunca tuvo indicios a como a esa enfermedad. Yo era bien, bien, Se levantaba a trabajar y a todo. trabajar y todo bien, sí. ¿Y esa vez cuánto tiempo duró así como enferma o eso? Yo no me acuerdo porque vino un señor de Acacias y él vino y me hizo muchos remedios como a la cabeza, me sacó de eso en poquitos días. Mm. No le dio medicamentos para seguir tomando. Me dio medicamentos hasta que me alenté, me dio medicamentos. Duré tomando medicamentos más de unos 8 meses o un año. Y yo me alenté y quedé bien alentada. Y se seguía trabajando en el Y piqueteadero. yo seguía trabajando en el piqueteadero. Hasta que ya trabajó en el piqueteadero. Y yo me acuerdo, yo trabajé como 35 años en el piqueteadero. Y siempre trabajaba con su esposo. Y con él ahí eso. Él siempre ayudaba y de juiciado porque salía y se iba de noche y no volvía así en temprana edad. Y tuvieron problemas con él, digamos así, porque no llegaba o no respondía en la casa. Muchos problemas. Y a ver si nos puede contar uno de esos. Yo llegaba y le preguntaba y le decía que por qué eso y él ahí mismo se soleva a ponerse bravo. Ujú. Y entonces yo también, pues yo también le duro y pelea y duro, más pelea y así. Pero nunca, pues, déjalo ahí, nunca me separé de él ni nada. Y su merced, ¿por qué no se separó de él? ¿En qué Porque pensaba su merced? yo no pensaba como serio así, no eso, sino como que le decía y como que dejaba que pasaran las cosas y ya. Era No muy boba. pensaba más. Nunca más pensaba de que separarme de eso ni nada. Su merced en ese tiempo lo quería mucho. Puede ser. Y por eso no lo deja. Pues yo no sé si sería eso o no sé, no explico, yo todavía no pienso que tal vez sí sería o no, no entiendo por qué Ujú. sería yo O por como sus tan pendiente. hijos, tal vez. Por los hijos. Yo pensaba mucho en ellos que eso era un pecado, que eso era un pecado dejarlo, que era un pecado, porque era el papá. Su merced es muy, muy religiosa, muy católica. Sí, señora. Su mamita le inculcó. Ella era mucho lo que nos inculcaba de ser sanos, de que uno el marido tocaba que llevarle la idea, que no sé qué, pero nunca yo no era para llevarle la idea de esa manera. Sí, claro. Tenía Sí. que saber defenderse, pero pues como que su crianza y eso la llevaron Eso a fue lo ese que, comportamiento. eso. Mis papás eran muy buenos, muy católicos, muy sanos, entonces ellos nos inculcaban eso. Y en este momento de su vida, que ya tiene la mente un poco más abierta, su merced hubiera tomado la decisión en ese entonces de dejarlo. Sí, y no Más. se me ha aguantado más, porque si ve como hoy en día estoy bien enferma y qué ¿Y su cambio merced vicioso. cree que esa relación o bueno, toda la situación que pasó con él influyó en su enfermedad? El estrés que le generaba. Estrés, mucho pensar, mucho tener que trabajar tan duro, de tener que decirle las cosas y él no entender, todo eso. ¿Y cómo era un día así normal, digamos, en esa época? Un día normal en el piquetear. ¿A qué hora se levantaba? Yo me levantaba a las 5 de la mañana, me levantaba y me bañaba y me arreglaba y yo sí tenía a mis hijos para la escuela, arreglarlos y mandarlos, hacerles el desayuno, eso llevarle y ya apenas terminaba con eso me iba para el piqueteadero. Y seguía trabajando y seguía vendiendo. Y llegaba allá y me ponía las ollas, me ponía a lavar el piso, a arreglar, a organizar bien y ponerme a poner a tener todo ya para vender, hacer todas las que fueran carnes, todo lo que era de frito y para vender. Yo soy la que cocinaba. Y ya llegaba una empleada a las 7 y ya me empezaba a ayudar. ¿Y hasta qué horas era la... Hasta las 9 de la noche. y todos los días igual? Todos los días. De esa manera levanté a mis hijos y tengo mi casita, pero entonces ahora tan enferma.
pero entonces lo vemos como consecuencias de actos del pasado. Pues sí, yo sí pienso que sí, porque fue mucho lo que aguanté y lo que sufrí y lo que verdaderamente me hicieron cosas que no me las merezco. Mm. Y ahorita tu merced decía que otra vez le volvió a dar la enfermedad hace cuánto. 8 meses, desde junio. Y ya estoy un poquito mejor de la maleza porque al menos puedo estarme, pero no puedo hacer nada de oficio. No Porque por, ya todo el oficio que ha hecho en su vida, uy, ya sí, 35 años trabajando, ya tiene que descansar. uy, sí. Pero me siento a ratos inútil por no poderlo hacer. Sus hijos ven por usted, Ah, sí, viven eso sí pendientes. tengo esa fortuna de que ellos son tan buenos y eso, pero entonces a mí me da pena. Yo no puedo hacer nada. No porque no quiera, sino que ahora los medicamentos me tienen una tembladera muy fea. Si voy a barrer, sigo temblando, si voy a hacer lavar un trapo, lo mismo y así. Entonces no puedo hacer casi nada y me siento mal por eso. Y su merced piensa que algún aspecto, aparte, digamos, como de lo del matrimonio, de eso que haya cambiado radicalmente, pues como un antes y un después en su vida. Piensa que es más el tema de no haber dejado a su esposo o el tema de la enfermedad, que tal vez si hubiera dejado a su esposo no se hubiera enfermado. Pues no sé si dejándolo no me hubiera enfermado, no hubiera tenido que pensar más en él o eso. Mm. O si no dejándolo uno a la final ni sabe, yo ni sé Que qué, hubiera sido qué mejor. hubiera sido mejor. Pero algo así muy, como muy fuerte en su vida, que cree que es lo más fuerte que ha pasado o ha experimentado. Lo del pasado, de que ha pasado tan terrible con él y sí, tanto sufrimiento y eso, es lo que yo pienso, pero quién sabe. Yo le pido perdón a mi Dios, pues sí, por haberle aguantado tanto. Tú, Marce, sí, digamos, a la época de antes en la que surgió su enamoramiento y eso, a comparación de la de ahorita, ¿siente que hay mucha diferencia en cuanto a las relaciones? Pues sí, todo era mucho uno todo callado, todo respetuoso, todo eso, y no como ahora, que ahora, pues ahora sí no se ponen a eso, y le hacen el mal y ya que una vez O sea, las mujeres se rebelan las mujeres están reveladas, eso, y ya toman decisiones y no... y no se ponen a tanta cosa. Y digamos así, de toda su experiencia de vida y todo lo que ha tenido que pasar, ¿cuál sería su consejo a una chica así joven de que no cometa algunos errores o que se vaya por algún otro camino? Yo le daría de corazón un consejo a una chica joven y eso, y es que mire cómo puede estudiar, salir adelante y no ir a dejarse engañar ni de cuentos de los hombres. Los hombres son muy dañinos, ellos no les interesa sino ellos solos. Sí, Para mí tengo ese concepto, mucho. Desde que sean juiciosas pueden salir adelante solas sin necesidad de esos hombres. sin necesidad de un hombre al lado. Eso, Ese sería su consejo. ese es mi consejo que yo les daría a todas las mujeres jóvenes. Y algo que su merced se arrepienta. Como le dijera yo, ya para arrepentirme, ya estoy como muy vieja o no sé, y ya mis hijos son sagrados. Ujú. Mis hijos son muy sagrados, para yo por ellos no me arrepiento. Y la enfermedad que tengo yo la aguanto hasta cuando más mi Diosito diga. Por ellos, Por sus hijos. por ellos. Que también me dijo que había sido una vez que como que se recayó en eso. Sí, y esa vez sí fue la vez de cuando Natalia fue rápido que me mejoré, pero ese señor sí me dio mucha droga buena, Ujú. muchas vitaminas, mucha droga. Y después volví a caer en como a los 20 años otra vez, me volvió a dar la misma maleza. Y entonces ahí sí tomé droga psiquiátrica y la psiquiátrica me sacó, rápido me sacó ella de esa enfermedad. Y ahorita otra vez volví a recaer como a los 18 años, ¿Han otra, sido otras veces? otra vez, pero ahí sí no he querido, Son tres no, veces de la recaída.
Y en esos momentos, así como en esos momentos de recaída, que ha sido como lo más extremo que le ha llevado a hacer esa enfermedad. Ahorita estar tan enfermo, ahorita estoy tomando mucha droga y no me quiere hacer la droga. Mm. En Pero, el momento que se tuvo aquí la terraza, yo había escuchado que cuando esa fue como la primera recaída, que su merced había venido aquí como a intentar tirarse. sí, eso fue cuando después de los 20 años que tuve a Natalia me volvió a dar la mía. Ujú. Y su merced, ¿y qué pensaba Me ahí? sentía muy mal la cabeza, muy mal, terrible y no sentía nada de descanso y por eso que me subí. Y Y tienes, me quería botar abajo de de esta terraza porque para acabar ya con la vida y no sentir tanta maleza. Entonces me vio la mujer, la empleada del profesor aquí, de lado, y ella me pegó el grito y ella fue la que, pues yo quedé, pues, y me ya ya no hizo nada. no me, ella me gritó Ujú. y en lo que ella me gritó, entonces yo como que eso y como que me asusté y entonces eché para atrás. Y me Ahí vino reaccionó. la señora y me llevó con ella. Y esa fue la única vez que se intentó como ese tipo de cosas. Sí, señora, El resto no. no más. Ya el tema como de la enfermedad de pero está más o menos controlado con medicamentos psiquiátricos. Mm. Y ahorita que tantas pastas toma. Uy, yo ahorita tomo muchas pastas, ahorita me tomo la que me tomé ahorita y cuatro más. Me tomo 5 pastas ahorita. Y ya tiene un horario para dormir. A las 8:30 me toca tomarme las pastas. Ya qué hora se levanta. Ah, en la mañana por ahí a las 7:30 de la mañana. ¿Qué me quiere contar más de su día? O ya no hay más que contar. Mm. Yo de mi vida ya que más le voy a contar con todo lo que le he contado. Muchas gracias, señora Alicia, por su tiempo. Ya terminamos.